de cómo podemos potencializar, cómo podemos generar estrategias que nos ayuden y nos permitan mantener una mentalidad más abierta. Hay un autor que decía que podemos tener una mentalidad abierta, pero con el cuidado de no perder el cerebro. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros hablamos de ser open-minded o tener como la capacidad de ser muy abiertos con lo que pensamos y como vemos alrededor, normalmente está asociado a que aceptemos todo, y no necesariamente es así. Una persona que tiene su mentalidad abierta, si es alguien flexible con respecto a lo que piensa y las creencias que muy seguramente están muy rígidas en su forma de ser y en su forma de vivir, pero no necesariamente eso implica que vaya a ceder ante todo lo que le digan, ¿sí? No es como personas que, ay, sí, porque soy de mente abierta, entonces voy a aceptar esto o lo otro, y sí, todos tienen razón. No. Entonces, lo primero es que dejemos claro que las personas con una mente abierta no necesariamente son personas como vaivén, que van y vienen con respecto a lo que sea que está pasando. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sí son las personas que tienen una mentalidad abierta? Lo primero es que son personas súper curiosas. Les encanta escuchar o leer, bueno, saber de cómo otras personas actúan, por qué actúan así, de qué es lo que está funcionando en otros países, por qué les funciona, ¿sí? Lo segundo es que, ya que pueden escuchar y ser abiertos con todo eso, son capaces de gestionar sus desafíos diarios. Es decir, son capaces de desafiar lo que ellos están pensando y someterlo a posibles cambios. Lo siguiente es tener la capacidad, y yo creo que es una de las cosas más difíciles, de no enfadarse consigo mismos cuando se equivocan. ¿Sí? Son personas que pueden tolerar la frustración de una manera muy adecuada y al contrario casi siempre van a sacarle el mejor provecho a ese posible error. Son personas supremamente empáticas porque, bueno, por un lado son simpáticos, entiéndase simpatía como estas personas buena onda, carismáticos y demás, pero también el hecho de que reciban tanta información sí o sí los va a hacer empáticos. Esa posibilidad de entender al otro desde su contexto es lo que hace que una persona realmente, o más bien es el resultado de una persona que realmente tiene una mente abierta, ¿sí? Yo no puedo entenderte a ti desde tu dolor o desde tu juicio, desde tu lo que sea, si yo no tengo la capacidad de entender que para ti, aunque para mí no lo sea, pues eso está bien o está mal, lo que sea. La siguiente es que normalmente son personas supremamente humildes con lo que saben y bajo esa premisa siempre van a estar prestos a compartir lo que conocen de ciertos temas. Y recuerden que compartir lo que conocemos de ciertos temas no significa como influir o decir que lo mío es lo que está bien, sino que simplemente decir, en mi caso a mí me ha funcionado tales y tales cosas. Tienden a ser personas cero egoístas con el conocimiento y con las cosas que están como a su alrededor que pueden ayudar a otros o a sí mismos. La última es que son personas que al comunicarse tanto, no en cantidad pero sí en calidad, pues tienden a ser muy asertivos. Recordemos que uno de los pasos importantes para la asertividad es la escucha. Entonces, si mi escucha es activa, pues lo más seguro es que yo pueda tener ciertas habilidades para comunicarme de manera asertiva, lo que sea que estoy pensando o sintiendo, sin necesidad de afectar al otro. Entonces, ¿cómo podemos potencializar esta mentalidad abierta? Lo primero que tenemos que hacer es ponernos de vez en cuando en tela de juicio a nosotros mismos. Es como tener esa capacidad de reflexión de, ok, lo que yo estoy haciendo lo hago de tal manera por tales y tales razones. ¿Será que si lo hiciera de otra manera sería mejor, sería peor, afectaría menos a otros? Sí, como tener tiempos recurrentes de reflexión en cosas tan básicas como la elección de una ropa, como en cosas tan importantes como la enseñanza que le doy a mis hijos, los espacios que comparto con mi pareja. Lo siguiente es cuestionar las cosas un poco más. Cuestionar no necesariamente es estar en contra de todo, ¿sí? No es como ese tipo de personas que nada les gusta, todo va en contravía de ellos, que mamera, no, sino tener la capacidad de decir, ok, ¿por qué tales y tales empresas están funcionando de esta manera? No, porque los CEOs hacen esto, porque la industria dentro de ese mercado está de tal manera, lo que sea. Ok, listo, ya tengo esta información. Ve y qué hay detrás de eso. Ser muy críticos con lo que reciben. Críticos no significa criticar, significa que lo paso y lo someto a un juicio de mayor profundidad que simplemente decir lo acepto porque sí o lo acepto porque no, lo acepto porque me dijeron, lo acepto porque mi mejor amigo dijo, no. Sino tener la capacidad de, ok, esto está de tal manera. Ejemplo, el tema o temas tan polémicos como el aborto. Si yo soy un hombre y nunca he estado sometido
a tener que hacer esto, pues lo más, no sé, efectivo, adecuado, tal vez no sea meterme en ese tipo de temas, porque para mí, mi mamá no me abortó, un ejemplo, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa, el hecho de que yo cuestione y no solo asuma que porque mi novia va o no va a abortar es otra cosa, ¿sí? Eso nos permite ser mucho más abiertos. La tercera es muy difícil es muy fácil de decirlo, pero muy difícil de hacerla, y es no temer a equivocarnos. Claro, todos tenemos más que miedo, mucha culpa cuando nos equivocamos, y normalmente estamos muy prevenidos. Lo contrario a una persona de mente abierta, pues es alguien supremamente rígido cognitivamente. Y esas personas tan rígidas cognitivamente tendemos a ser súper obsesivas con el control, queremos que todo salga de la manera en que lo planeamos. Entonces, ¿por qué? Porque pues nos da miedo que salga mal. Entonces, el hecho de que yo enfrente que muchas veces, de hecho hay más cantidad de veces en las que las vainas no salen como yo las estoy esperando, pues es más probable que yo pueda generar como cierta amistad con la equivocación. Volvemos a lo mismo, que yo acepte que me equivoque no quiere decir que siempre o que me vaya a permitir quedarme en el lodo, por decirlo así, sino que voy a procurar aprender cómo no volver a caerme en ese hueco, ¿sí? ¿Me puedo volver a caer? Obvio, podría volver a pasar, pero la idea es que poco a poco generemos estrategias que nos permitan salir de ese hueco. Para esto es muy importante que también tengamos modelos, ¿sí? Entonces, si queremos ser, no sé, médicos conocidos en el mundo de la medicina por tales y tales hallazgos, pues es bueno que tengamos un modelo, uno más próximo, ejemplo, un profesor, y alguien mucho más grande, ¿no? No sé, un médico famoso, no conozco, y disculpen, pero no sé, un modelo como más grande. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un modelo pequeño, pues es más fácil alcanzarlo, pero también seguramente vamos a ver las cosas que no están tan chéveres, entonces no podemos fijarnos en eso, porque lamentablemente las personas nos basamos más en eso o en lo que yo haría o no haría con respecto a ciertos eventos. Entonces, cuando se vaya este modelo, pues tengo que continuar con un modelo más grande, ¿sí? Entonces hay que jugar un poco con los modelos que tenemos. Cuando yo permito que la otra persona me enseñe o cuando yo aprendo incluso de los errores del otro, también tengo la capacidad de tener una mentalidad más abierta. Otro punto para ser una persona con la mente abierta es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, que es sobre cómo estar en el presente, ¿sí? Una persona con la mentalidad abierta tiende a permanecer en lo que está pasando aquí y ahora y no necesariamente en lo que pasó y no tenía que pasar así o en lo que podría pasar y podría salir mal, ¿sí? En el siguiente capítulo vamos a estar como explicando un poco más sobre el tema, pero la idea principal es que las personas con la mentalidad abierta tienden a no engancharse tanto con lo que pasó y mucho menos con lo que va a pasar. Una recomendación más es disfrutar o aprender a disfrutar del tiempo solos. ¿Por qué? Porque muchos evitamos sentirnos solos porque no nos gusta como encontrarnos con nosotros mismos, por decirlo así. Y bajo esa premisa, pues cómo vamos a ser más abiertos si ni siquiera podemos tolerarnos a nosotros mismos. Entonces, una persona que tiene una mente abierta, una mentalidad abierta, normalmente es alguien que disfruta mucho de las personas, pero también disfruta mucho de la soledad, disfruta de hacer cosas consigo mismo, de conocerse más, de pelear consigo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una autoestima sana, ¿sí? Lo que veíamos en otro capítulo, si quieren revísenlo, es sobre la autoestima y cómo mantener una autoestima sana. Y es cómo puedo, en medio de mis posibles errores, aprender a amarme, ¿sí? Y obviamente festejar lo que está bien. No necesariamente tienen que ser éxitos muy grandes, ¿sí? Esto también nos permite, o algo importante de la mentalidad abierta, es tener un autoconcepto saludable. El autoconcepto hace que yo no siempre me esté criticando a mí mismo, porque si yo siempre y empiezo a generar un diálogo interno de crítica hacia mí mismo, siempre voy a tener un diálogo externo de crítica hacia lo que sea que haya. Así que una persona con mentalidad abierta va a tender a tener un diálogo tanto interno como externo de fortaleza. Sí, como que tiende a dejar la crítica y más bien ver todo, no es esta positividad tóxica que no vea lo que está mal, sino que, ok, hay esto, no está tan bien, pero ¿cómo lo vamos a cambiar? Y una persona que quiere trabajar por su mentalidad abierta va a ser alguien que se inscriba a nuestros cursos en Ipler y aprenda un montón de cosas más, porque las personas que más
abierta tienen en su mente son personas que nunca paran de aprender. Y bajo esa premisa los invitamos a que ustedes puedan visitar nuestra página web www.ipler.edu.co y ahí puedan revisar todos los cursos que ofrecemos para ustedes, los que les gustan, qué cosas podrían ayudarles en su ámbito profesional, personal, académico, y cómo eso les va a ayudar a crecer y, más allá de crecer, a dejar de tener peleas con lo que pensamos o no pensamos de otros y de nosotros mismos. Por el momento nosotros nos vemos en un próximo capítulo y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales.